29 de julio de 1588, Canal de la Mancha. Más de 130 barcos avanzan en formación de media luna sobre un mar gris. Es una de las mayores flotas reunidas en la Europa del siglo XVI. La llaman la Grande y Felicísima Armada. Más de 2000 cañones apuntan al horizonte. Casi 30.000 hombres rezan bajo cubierta. Y en la costa inglesa, una reina y su pueblo contienen la respiración, convencidos de que están a punto de desaparecer. Te han contado lo que pasó después. Te lo han contado 1000 veces. La pequeña y valiente Inglaterra protestante derrotó al gigante católico. David venció a Goliat. El imperio donde no se ponía el sol empezó a ponerse aquella noche. Y desde entonces, durante más de 400 años, esa historia se ha repetido en libros de texto, en documentales, en películas, en muchas aulas del mundo anglosajón y también en muchas de las nuestras. Hay un problema, es mentira. O mejor dicho, es una verdad recortada con tanta precisión que se ha convertido en una mentira. Porque lo que no te cuentan no es que España no sufriera un desastre aquel verano. Lo sufrió. Lo que no te cuentan es lo que pasó menos de un año después, cuando Inglaterra, embriagada por su supuesta gran victoria, lanzó su propia armada contra España. Una flota enorme, comparable a la española, e incluso mayor si usamos los recuentos más amplios, y regresó diezmada, desorganizada y sin cumplir sus objetivos. No la recuerdas, no la estudiaste. Aparece mucho menos en los grandes relatos populares anglosajones, y esa ausencia, ese silencio prolongado, es una de las operaciones de memoria más eficaces de la historia moderna. Hoy no vamos a absolver a España, ni a demonizar a Inglaterra. Vamos a hacer algo mucho más incómodo para ambos bandos. Vamos a mirar los documentos, las cifras, las fechas, los nombres de los barcos y de los hombres que iban dentro. Y vamos a descubrir por qué la historia que te enseñaron sobre la Armada Invencible dice tanto sobre quién escribe los libros como sobre lo que realmente ocurrió en aquellos mares. Esto no es la leyenda. Esto es lo que los archivos llevan siglos esperando que alguien cuente. Empecemos por la versión que conoces, porque para desmontar un mito, primero hay que entenderlo, y hay que ser justos con él. No surgió de la nada. En 1588, Felipe II de España, el hombre más poderoso del planeta, decidió acabar con Inglaterra de una vez por todas. Le sobraban motivos. Isabel I había ejecutado a María Estuardo, reina católica de Escocia. Apoyaba a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, territorio de la corona española. Y sus corsarios, hombres como Francis Drake, llevaban años saqueando los barcos del tesoro que volvían de América cargados de plata. Drake no era, a ojos españoles, un héroe naval. Era un ladrón con patente real, un pirata al que su propia reina premiaba con títulos. Para Felipe, devoto hasta la médula, invadir Inglaterra no era solo política, era una cruzada. La llamó, sin pudor, la empresa de Inglaterra. Pero aquí está lo primero que el mito no te cuenta, y es esencial para entender todo lo demás. El plan de Felipe II tenía un defecto de origen, un fallo de diseño que ningún viento ni ninguna tormenta habría podido arreglar. El plan era de una ambición monumental. La armada no iba a invadir Inglaterra por sí sola. Su misión era cruzar el Canal de la Mancha, llegar a las costas de Flandes y allí recoger al ejército del duque de Parma, Alejandro Farnesio, el mejor general de Europa, con sus tercios veteranos, los soldados más temidos del continente. 30.000 hombres en el mar, otros tantos esperando en tierra. La armada no era la fuerza de invasión, era el puente que debía transportarla. ¿Y dónde estaba el fallo? En que Parma no tenía un puerto de aguas profundas. Sus tropas estaban en los Países Bajos, sí, pero embarcadas en barcazas de poco calado que tenían que salir por canales costeros vigilados de cerca por la flota holandesa aliada de Inglaterra. Para que la operación funcionara, los enormes galeones de la Armada tenían que acercarse a una costa llena de bancos de arena donde no podían navegar en un momento exacto para proteger a unas barcazas que ni siquiera podían hacerse a la mar si había enemigos cerca. Y no era solo un problema de barcos, era un problema de tiempo, de mareas, de señales, de mensajeros que tardaban días en llegar, si llegaban. Medina Sidonia podía avanzar por el canal, pero no podía llamar a Parma como quien envía una orden instantánea.
Parma podía tener a sus hombres preparados, pero no podía sacar las barcazas si los holandeses bloqueaban los canales o si el viento cambiaba. Un retraso de unas horas podía dejar a toda la armada expuesta. Un cambio de marea podía convertir una operación militar en una trampa. Y una carta que llegara tarde podía hacer inútil la presencia de 130 barcos frente a Flandes. Toda la empresa de Inglaterra dependía de una coordinación milimétrica entre dos fuerzas que ni siquiera podían comunicarse en tiempo real, separadas por cientos de kilómetros de mar hostil. Era sobre el papel casi imposible, y en el siglo XVI, cuando el mar no obedecía a los planes y las órdenes viajaban más despacio que las tormentas, casi imposible quería decir exactamente eso, y los hombres que tenían que ejecutarla lo sabían, porque aquí entra una de las figuras más incomprendidas de toda esta historia, el hombre al que pusieron al mando. La armada no debía dirigirla el duque de Medina Sidonia, debía dirigirla don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, el mejor marino de España, el hombre que había diseñado buena parte de la flota y que jamás había perdido una batalla naval. Pero el 9 de febrero de 1588, a solo unos meses de zarpar, Santa Cruz murió, y Felipe II, con la maquinaria de la empresa ya en marcha, recurrió a Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. Medina Sidonia era un gran noble, un administrador competente y un hombre honesto. Y esa honestidad lo llevó a hacer algo extraordinario. Escribió al rey para suplicarle que no le diera el mando. En sus cartas le confesó, con una franqueza que aún hoy impresiona, que se mareaba en el mar, que no tenía experiencia naval ni militar al nivel que la empresa exigía, que no conocía a los capitanes ni los detalles del plan, y que en conciencia creía que la expedición podía fracasar. Pidió, literalmente, que se buscara a otro. Felipe II no aceptó la renuncia, le ordenó tomar el mando, y así, una de las mayores flotas reunidas por España en aquel siglo, partió hacia el combate más decisivo del momento, dirigida por un hombre que había rogado por escrito no ir, sirviendo un plan que dependía de una coordinación casi imposible. Retén esto, porque cuando juzguemos lo que pasó después, cambia por completo el veredicto. Lo asombroso no es que la Armada no conquistara Inglaterra. Lo asombroso es lo cerca que estuvo de lograrlo, a pesar de todo. Y entonces, según la historia que te enseñaron, ocurrió el milagro. Los barcos ingleses, en general más pequeños y manejables, hostigaron a la pesada armada en el canal y le negaron la batalla frontal de abordaje que España buscaba. Durante más de una semana, la flota española mantuvo su formación de media luna, una disciplina defensiva tan eficaz que los ingleses, pese a todos sus ataques, apenas consiguieron romperla. Pero cuando la armada fondeó frente a Calais, esperando noticias de Parma que no llegaban, los ingleses jugaron su mejor carta. En mitad de la noche lanzaron 8 brulotes, barcos cargados de brea, pólvora y madera, incendiados y dirigidos contra la formación española. El pánico cuajó. El fuego en el mar era el terror más antiguo de cualquier marinero. Muchos capitanes cortaron las amarras para huir de las llamas, y en la oscuridad y las prisas, la media luna perfecta, esa formación que había resistido una semana de ataques, se deshizo en cuestión de horas. Al amanecer, los barcos españoles estaban dispersos y descolocados frente a la costa de Flandes, y allí llegó la batalla de Gravelinas, y después el golpe que ningún relato anglosajón olvida, el viento. Dios sopló y fueron dispersados. Esa frase se acuñó para una medalla conmemorativa inglesa, la idea de que la propia Providencia se había puesto del lado protestante. Las tormentas del Atlántico Norte destrozaron a la armada en su huida desesperada, rodeando Escocia e Irlanda, barcos despedazados contra los acantilados, marineros ahogados o asesinados al llegar a las playas. La campaña fue un desastre real. Se perdieron entre 40 y tantos y algo más de 50 barcos, según el criterio de recuento, y miles de hombres no volvieron jamás. Hasta aquí, el mito. Y fíjate en lo que lo hace tan resistente. Casi todo lo que acabo de contarte es verdad. Los brulotes existieron. Gravelinas ocurrió. Las tormentas fueron reales y catastróficas. España sufrió una derrota estratégica innegable. La invasión fracasó, Inglaterra no cayó,
y Felipe II vio hundirse una inversión colosal de dinero y de vidas. El mito no miente en todos los hechos, miente en el marco, miente en lo que decide contar y sobre todo en lo que decide callar. Y para ver esa mentira, tenemos que hacer lo que el relato oficial casi nunca hace, mirar las cifras con cuidado una por una. Vamos a los números, porque aquí es donde la leyenda empieza a agrietarse. Primer dato incómodo. ¿Cuántos barcos españoles destruyó realmente la acción naval inglesa durante la campaña del Canal de la Mancha? Muy pocos, no 30, no la mitad de la flota, muy pocos. Según que se cuente como hundimiento, captura, varada o pérdida posterior asociada al combate, hablamos de un número que suele moverse entre 3 y 6 naves. Y eso cambia por completo la imagen popular de una armada aniquilada a cañonazos en mar abierto. El Rosario, la nave capitana de Pedro de Valdés, no fue hundido por la artillería inglesa, colisionó con otro navío español, perdió el palo y quedó a la deriva. Se rindió al día siguiente a Drake, que se desvió de su puesto en la flota para capturarlo y quedarse con su caja de caudales. El San Salvador sufrió una explosión a bordo, casi con seguridad un accidente con la pólvora, no fuego enemigo. Y en Gravelinas, la batalla más dura de toda la campaña, las pérdidas españolas fueron graves, pero no equivalen a la destrucción de una flota. Varias naves quedaron destrozadas, algunas fueron capturadas o embarrancaron después, y los recuentos más prudentes hablan de unas pocas pérdidas directas o asociadas al combate, no de una carnicería naval total. Quiero detenerme en Gravelinas porque lo que de verdad ocurrió allí desmonta otra pieza del mito. La versión popular imagina una flota española deshaciéndose bajo el fuego inglés. Los documentos cuentan algo más complejo, una resistencia feroz. Imagina la escena, el humo de la pólvora cerrando el horizonte, el estruendo de los cañones rebotando sobre el agua, los mástiles astillados, las jarcias cortadas, los marineros achicando agua mientras los soldados esperaban una orden de abordaje que nunca llegaba. Los ingleses no necesitaban hundir cada galeón para ganar aquella jornada. Les bastaba con romper el ritmo, alejar a los españoles de Flandes y empujarlos hacia una ruta de regreso cada vez más peligrosa. El San Martín, la nave capitana de Medina Sidonia, se plantó en el centro del combate y, según algunas reconstrucciones, llegó a enfrentarse a numerosos barcos enemigos a la vez. Se le atribuyen hasta 107 impactos directos en el casco. 107. Y no se hundió. Eso no convierte la batalla en una victoria española, pero sí obliga a mirar el combate de otra manera, no como una ejecución, sino como una pelea brutal, en la que la armada fue dañada, desordenada y desviada, pero no pulverizada. El San Felipe y el San Mateo también soportaron un castigo brutal. Ambos quedarían tan dañados que acabarían perdidos en la costa de Flandes, pero no fueron hundidos limpiamente a cañonazos en plena batalla. Los galeones españoles, esos que la leyenda pinta como torpes castillos flotantes, resistieron mucho más de lo que suele contarse. La razón es simple y rara vez se explica con claridad. La artillería naval del siglo XVI todavía no era una máquina precisa de hundir grandes galeones a distancia. Los ingleses dispararon mucho, acosaron con habilidad y lograron un objetivo clave, pero no destruyeron físicamente a la armada en el canal. Lo que consiguieron en Gravelinas fue algo más sutil y, a la larga, más letal: empujar a la flota española hacia el Mar del Norte, lejos de Parma, lejos del desembarco, hacia el único camino de regreso posible, una ruta larguísima y desesperada alrededor de toda Gran Bretaña. Entonces, si los cañones ingleses no destruyeron la armada, ¿qué lo hizo? El Atlántico Norte, el tiempo. La geografía de los barcos que España perdió en total, la mayor parte se hundió o quedó perdida durante el regreso frente a Escocia e Irlanda, semanas después de que terminara cualquier combate. Sin cartas de navegación fiables de aquellas aguas, empujados por temporales feroces, los barcos eran arrojados contra acantilados que nadie había cartografiado con precisión. Algunos fueron incluso barrenados por sus propias tripulaciones, hundidos a propósito, porque ya no estaban en condiciones de navegar y no había manera de llevarlos a casa. Detente a pensar en lo que esto significa. La gran derrota naval inglesa, el momento fundacional del mito del dominio de los mares, no fue una victoria naval en el sentido simple que suele contarse.
Fue una victoria estratégica inglesa y una retirada española castigada brutalmente por el clima. Los ingleses impidieron el desembarco. Eso fue un éxito real, enorme e histórico. Pero a la Armada, en su mayor parte, la hundió el océano, no la Royal Navy. Segundo dato, las bajas humanas. Aquí las cifras son terribles, y no voy a maquillarlas, porque este canal no existe para maquillar nada. España perdió miles de hombres en aquella campaña. Según la fuente, y según que se cuente como muerto inmediato, desaparecido o fallecido después por enfermedad, las estimaciones se mueven aproximadamente entre 9.000 y 20.000 hombres. Muchos estudios sitúan la cifra en una franja intermedia, entre 11.000 y 15.000. Es una cifra espantosa. Pero presta atención a cómo murieron la mayoría. Las bajas de combate existieron y en Gravelinas pudieron ser centenares, pero la gran mortandad de la campaña llegó después. Hambre, sed, tifus, disentería, naufragios, frío, agotamiento, y en las costas de Irlanda, ejecuciones y asesinatos de supervivientes que lograban llegar exhaustos a tierra. El verdadero enemigo de la Armada no fue solo Inglaterra, fue la logística, la enfermedad y el mar. Tercer dato, y este es decisivo para entender todo lo que viene. La guerra no terminó en 1588. Esto es lo que el mito de la derrota decisiva necesita que olvides. Si la Armada Invencible hubiera marcado el fin del poder español, la guerra anglo-española habría terminado allí. No lo hizo. Continuó 16 años más, hasta 1604, y terminó no con una rendición española, sino con una paz negociada. España conservó el núcleo de su imperio de ultramar, mantuvo sus rutas de la plata, reconstruyó su marina, y siguió siendo, durante décadas, una de las grandes potencias de Europa, todavía con aspiración hegemónica. El imperio donde no se ponía el sol no se puso en 1588. Tardó mucho más en declinar. Así que recapitulemos lo que los documentos nos dicen frente a lo que la leyenda nos enseña. España sufrió una derrota estratégica, la invasión fracasó, cierto, pero no fue aniquilada en combate. Perdió la mayor parte de sus barcos por el clima, conservó el núcleo de su imperio y siguió guerreando de igual a igual. Y ahora viene la pregunta que cambia toda la historia. Si España quedó tan destrozada, tan acabada, tan humillada en 1588 como te han contado, ¿cómo es posible que menos de un año después fuera Inglaterra la que lanzara una invasión a la desesperada? Porque esa flota existió, era enorme, la armó precisamente quien supuestamente acababa de ganarlo todo, y volvió de las costas de Galicia y Portugal convertida en una procesión de moribundos. Los propios españoles la bautizaron con ironía mordaz. La llamaron la Invencible Inglesa, y es uno de los grandes desastres militares del que casi nunca has oído hablar. 28 de abril de 1589, menos de un año después de la campaña de la Armada Española, una flota inmensa zarpa de la costa inglesa. No para defender Inglaterra, para atacar España. La autoriza e impulsa la corona de Isabel I. Al frente van dos de los hombres más célebres del reino, Sir Francis Drake, el corsario azote de los españoles como almirante, y Sir John Norris, veterano de las guerras de Flandes, al mando de las tropas de tierra. Y la fuerza que reúnen es colosal. No fue una escaramuza. Según el recuento que se acepte, reunió entre 130 y más de 180 barcos y entre más de 20.000 y casi 30.000 hombres. Una flota comparable a la Armada Española del año anterior e incluso superior en algunos recuentos. Esto por sí solo complica el mito. Si la derrota española de 1588 hubiera sido el cataclismo definitivo que nos cuentan, Inglaterra no habría tenido ni la necesidad ni la urgencia de armar semejante flota apenas un año después. La existencia misma de la contraarmada demuestra que en 1589 España seguía siendo una amenaza tan real y tan viva que Londres consideró imprescindible ir a rematarla a su propia casa. Y había algo más que urgencia, había avaricia, porque la financiación de esta flota nos dice mucho sobre lo que de verdad buscaba Inglaterra. Isabel I no tenía dinero suficiente en el Tesoro Real para pagarla entera, así que la organizó como lo que hoy llamaríamos una empresa por acciones,
una sociedad mixta en la que invirtieron la corona, nobles y comerciantes privados, todos con la expectativa de repartirse el botín. Drake era, recordemos, antes que un almirante, un hombre de negocios del saqueo, y esa doble naturaleza, expedición militar y operación especulativa a la vez, va a explicar muchas de las decisiones desastrosas que vienen. ¿Y qué buscaba esta invencible inglesa? Sus objetivos, fijados por el círculo de Isabel y sus consejeros, eran tres, y de una ambición desmesurada. Primero, destruir los restos de la flota atlántica española, los galeones supervivientes de la Armada que se reparaban en los puertos del norte, especialmente en Santander y San Sebastián. Segundo, tomar Lisboa y provocar un levantamiento que pusiera en el trono portugués a don Antonio, el prior de Crato, un pretendiente rival de Felipe II. Y tercero, navegar hasta las Azores y establecer allí una base para capturar la flota del tesoro americano y cortar de raíz la sangre que alimentaba al imperio español. Tres objetivos. Si lograban uno solo, el golpe a España habría sido brutal. Lograron cero, y el primer error lo revela todo. La flota no se dirigió a Santander, donde estaban fondeados y vulnerables los grandes galeones supervivientes de la Armada, los barcos que de verdad importaba destruir, y cuya destrucción habría dejado a España en una posición naval mucho más difícil. En lugar de eso, Drake puso rumbo a La Coruña. ¿Por qué? Las razones se debaten todavía. Vientos contrarios, oportunismo, falta de disciplina estratégica y, sobre todo, la tentación del saqueo, porque La Coruña era un objetivo más rico y más fácil que un puerto militar erizado de defensas. Pero el motivo de fondo importa menos que el resultado. El objetivo militar más importante de toda la expedición, el único que de verdad podía cambiar el curso de la guerra, quedó sin cumplir desde el primer día. Fue la primera vez que la avaricia del negocio pesó más que la estrategia. No sería la última. En La Coruña, los ingleses desembarcaron y asaltaron la ciudad baja. Y aquí la historia se mezcla con la leyenda. Así que voy a separarlas con cuidado, porque este canal no vende leyendas como si fueran hechos. La escena tiene una fuerza enorme porque no parece una batalla equilibrada. De un lado, una expedición inglesa gigantesca, con veteranos, corsarios, barcos de transporte y la expectativa de un saqueo rápido. Del otro, una ciudad que no era la gran llave militar de España, una plaza que debía resistir con lo que tenía a mano: soldados, vecinos, murallas, improvisación y miedo. Precisamente por eso, La Coruña importa tanto, porque allí la contraarmada dejó de parecer una operación imparable y empezó a mostrar su fragilidad. La tradición cuenta que, cuando los ingleses estaban a punto de coronar la muralla, una mujer llamada María Pita vio caer muerto a su marido a su lado, tomó su lanza, mató al alférez inglés que portaba el estandarte y gritó a los defensores: «Quien tenga honra, que me siga». Esa escena concreta, la de la lanza y el grito, pertenece en parte a la tradición popular y como historiadores honestos tenemos que decirlo. Pero el hecho duro, bien documentado, es este. La Coruña, una ciudad pequeña, defendida por una guarnición limitada y por sus propios vecinos, frenó a una de las mayores flotas que Inglaterra había armado en aquella época. Los ingleses sufrieron allí entre 1 millar y algo más de 1 millar de bajas, según los recuentos, y al cabo de 2 semanas se marcharon sin haber tomado la ciudad alta. Habían gastado tiempo, hombres y prestigio en un objetivo secundario, y cada día perdido en Galicia era un día menos para atacar Santander, Lisboa o las Azores. No era todavía el fracaso total de la expedición, pero sí el primer síntoma claro de que la operación empezaba a desviarse de su propio plan. Eso no es leyenda, eso está en los archivos. Drake y Norris, frustrados, levantaron el asedio y pusieron rumbo a Portugal. Y aquí empieza el verdadero hundimiento, no por el combate, por algo mucho más mortífero en el siglo XVI, la enfermedad y la mala planificación. El plan era que Norris desembarcara con el ejército en Peniche y marchara por tierra hasta Lisboa, mientras Drake remontaba el río Tajo con la flota para atacar la capital por agua, atrapándola entre 2 fuegos. Sobre el papel, sólido. En la práctica, se deshizo en cuestión de días. La marcha por tierra fue una agonía bajo el sol de mayo. Los soldados, mal abastecidos, empezaron a caer enfermos antes incluso de avistar Lisboa. El tifus y la disentería avanzaban más rápido que el propio ejército. Aquello no era una retirada todavía,
pero ya tenía el aspecto de una derrota. Hombres que habían cruzado el mar para rematar a España empezaban a abandonar armas para poder caminar. Otros se quedaban atrás, sentados al borde del camino, incapaces de seguir. Los mandos esperaban encontrar adhesiones, víveres, apoyo popular. Encontraron cansancio, sospecha y puertas cerradas. Y el levantamiento portugués a favor de don Antonio, esa baza con la que tanto habían contado, simplemente no se produjo. Los portugueses, que tenían sus propias razones para desconfiar de una flota inglesa cargada de saqueadores, no se alzaron. Para muchos, cambiar a Felipe II por un pretendiente que llegaba acompañado de soldados extranjeros no parecía una liberación, parecía otra amenaza. Cuando Norris llegó por fin ante las murallas de Lisboa, no encontró una batalla decisiva. Encontró a sus propios hombres muriéndose de pie, sin artillería de asedio, sin víveres, con las tropas ardiendo de fiebre y desplomándose en los caminos sin haber disparado un solo tiro. Lisboa no tuvo que ser conquistada por una gran victoria campal. Le bastó con no abrirse, con resistir, con dejar que el tiempo, la enfermedad y la descoordinación hicieran su trabajo. Y Drake no apareció por el Tajo, nunca remontó el río para apoyar el ataque, fuera por la dificultad de la navegación, por prudencia o por el cálculo de que arriesgar los barcos no compensaba. La defensa española, al mando del conde de Fuentes, apenas tuvo que combatir como los ingleses esperaban. Le bastó con esperar, hostigar y dejar que la enfermedad hiciera el trabajo. Una invasión que había partido para conquistar una capital y derrocar a un rey se descomponía, literalmente, a las puertas de la ciudad. A los ingleses no les quedó más que retirarse a Cascais, reembarcar a los supervivientes y hacerse de nuevo a la mar. Y todavía les quedaba el tercer objetivo: las Azores, la flota del tesoro, el gran premio que debía convertir el desastre en triunfo y pagar a los inversores. Pero para entonces la expedición era una sombra. Una tormenta dispersó los barcos. Las tripulaciones, diezmadas por la fiebre, no daban ni para tripular los navíos que quedaban. El sueño de las Azores se desvaneció sin llegar siquiera a intentarse en serio. Lo único que Drake logró arañar en el regreso fue saquear y quemar la indefensa villa de Vigo, un gesto de rabia más que de estrategia, el saqueo de un pueblo para no volver con las manos completamente vacías. Y entonces llegaron las cifras del desastre, las cifras que Inglaterra no quiso recordar. De aquella enorme fuerza que zarpó contra España, se perdieron alrededor de 40 barcos, y las pérdidas humanas, según las fuentes y según se cuenten muertos, desaparecidos, desertores, enfermos o inutilizados, oscilan entre 11.000 y 18.000 hombres, con algunos recuentos incluso más duros. Compáralo ahora con el desastre español del año anterior, ese que llenó libros de historia durante 4 siglos. España, en 1588, entre 40 y tantos y algo más de 50 barcos perdidos, y entre 11.000 y 20.000 bajas o pérdidas humanas, según el recuento. Inglaterra, en 1589, alrededor de 40 barcos perdidos y entre 11.000 y 18.000 hombres perdidos, muertos, enfermos, desaparecidos o incapaces de seguir sirviendo, según el criterio de cómputo. Son cifras del mismo orden de magnitud. La contraarmada inglesa fue, en proporción a sus objetivos, un fracaso tan rotundo o más que la armada española. Porque la armada al menos tenía la excusa de un plan casi imposible y de las tormentas. La contraarmada fracasó atacando a un enemigo supuestamente ya derrotado, con una fuerza enorme, y aún así no logró ninguno de sus 3 objetivos. Y sin embargo, una de esas 2 catástrofes forma parte de la memoria popular. La otra fue borrada del relato nacional inglés, con una eficacia que da escalofríos. Hay un dato que resume la magnitud del horror, y quiero que lo escuches con atención, porque es uno de los más reveladores de todo el episodio. Según los registros de paga y las reconstrucciones de la expedición, de los 3.722 hombres que regresaron a Inglaterra y se presentaron a reclamar lo que se les debía, solo una parte estaba en condiciones reales de volver a servir. Algunas reconstrucciones reducen esa cifra a poco más de 1 millar de hombres útiles. El resto volvieron rotos.
enfermos, arruinados por la disentería y la fiebre. Una expedición que partió para rematar a un imperio regresó convertida en una procesión de moribundos pidiendo su sueldo. Para España, el resultado fue una victoria defensiva muy favorable, en torno a 900 bajas, según algunas síntesis, pérdidas limitadas en comparación con el desastre inglés, y sobre todo, la confirmación ante Europa de que el poder naval de Felipe II no estaba muerto. España no solo había sobrevivido al desastre de 1588, había rechazado la mayor ofensiva que Inglaterra era capaz de montar al año siguiente. Así que volvamos a la pregunta del principio, ahora que tienes todas las cifras sobre la mesa. ¿Por qué conoces al detalle el desastre español de 1588 y no habías oído hablar jamás del desastre inglés de 1589, que fue de una magnitud comparable? La respuesta no está en el mar, está en quien escribió la historia después. Aquí llegamos al corazón de todo, porque lo verdaderamente fascinante de esta historia no es lo que pasó en el agua, es lo que pasó en las imprentas, en las cortes y en las aulas durante los 400 años siguientes. Una derrota no se convierte en leyenda eterna por sí sola. Alguien tiene que construirla, y alguien tiene que tener el poder, el dinero y la continuidad histórica para mantener esa construcción en pie durante siglos. Inglaterra acabaría teniendo esas herramientas en el relato global. España, cada vez menos. Empecemos por la propaganda inmediata. Tras 1588, la corte isabelina puso en marcha una maquinaria de celebración sin precedentes. Se acuñaron medallas conmemorativas. Una de las más famosas llevaba grabada la frase, en latín, «Dios sopló y fueron dispersados», atribuyendo la salvación de Inglaterra a la intervención divina directa. Se encargaron pinturas, como el célebre retrato de la armada de Isabel I, donde la reina aparece con la mano apoyada sobre un globo terráqueo, sobre América, mientras al fondo, por una ventana, se ven los barcos españoles destrozados por la tormenta. No era arte decorativo, era un comunicado de Estado, un mensaje grabado para la eternidad. Dios es protestante, Inglaterra es su elegida, y el mundo, incluida América, le pertenece. Y la otra cara de la moneda, el silencio sobre 1589. La contraarmada fue un fracaso tan vergonzoso, tan caro y tan letal, que la corona inglesa hizo todo lo posible por enterrarlo. No hubo medallas para Drake y Norris. No hubo pinturas triunfales. Al contrario, Drake, el héroe nacional, el invencible, cayó en desgracia. Se le reprochó no haber atacado primero la flota en Santander y no haber remontado el Tajo en apoyo de Norris. Pasó varios años apartado de los grandes mandos. El hombre que la leyenda recuerda como el azote imbatible de España fue, en realidad, responsable de uno de los mayores fracasos militares de la historia inglesa. Pero eso no encaja en el mito, así que se omite, y lo que no se celebra, lo que no se cuenta, lo que no se enseña, con el tiempo sencillamente deja de existir en la memoria colectiva. Hubo además un coste que Inglaterra tardó años en digerir y que casi nunca aparece en el relato. La expedición costó más de 100.000 libras de la época, una fortuna descomunal. La derrota golpeó con dureza los recursos del Tesoro Real, esas reservas que Isabel I había reconstruido con enorme cuidado durante todo su reinado. La reina más célebre de la historia inglesa, la del esplendor isabelino, vio cómo su política financiera quedaba seriamente tocada no por la Armada Española de 1588, sino por su propia contraarmada de 1589. Ese dato, por sí solo, debería ocupar mucho más espacio en los relatos populares de la guerra. Casi nunca lo ocupa. Pero la propaganda inmediata no basta para crear un mito de 4 siglos. Para eso hace falta algo más poderoso, el control del relato a largo plazo. Y aquí entran 3 factores que España no supo poner a su favor con la misma eficacia. El primero es el idioma y la potencia editorial. En los siglos siguientes, Inglaterra se convirtió en una potencia mundial. El inglés se convirtió en la lengua del imperio, del comercio, de la ciencia y, finalmente, del cine y la televisión. La historia se escribió, se imprimió y se difundió mayoritariamente desde una óptica anglosajona. Y en esa óptica,
1588 era el mito fundacional perfecto. El momento en que la pequeña Inglaterra desafió al gigante y empezó su ascenso hacia el dominio de los mares, que culminaría con el Imperio Británico. Una nación necesita mitos de origen, y este era irresistible. Encajaba demasiado bien para cuestionarlo, y ese relato cuajó hasta en la mejor historiografía. En 1959, el historiador estadounidense Garrett Mattingly publicó un libro magnífico y premiado sobre la Armada que fijó durante generaciones la imagen del enfrentamiento, siempre con 1588 como clímax y punto final, como si la historia hubiera terminado allí. No es que estos historiadores mintieran, es que trabajaban dentro de un marco que daba por sentado que 1588 era el acontecimiento central, y 1589 una nota a pie de página. Cuando un relato se da por evidente durante siglos, incluso los mejores pueden olvidar preguntarse qué quedó fuera. Hizo falta llegar casi al siglo XXI para que historiadores españoles y también británicos empezaran a rescatar la contraarmada del olvido y a preguntarse en voz alta por qué la habíamos borrado. El segundo factor es lo que los historiadores llaman la leyenda negra. Durante siglos, los rivales de España, ingleses, holandeses y otros, construyeron una imagen del Imperio español como una potencia fanática, cruel, atrasada y tiránica. Dentro de ese marco, la derrota de la Armada encajaba como una pieza de relojería. Era el castigo merecido al imperio del fanatismo, la victoria de la libertad y el progreso protestante sobre la oscuridad católica. El relato moral ya estaba escrito. Los hechos solo tenían que acomodarse a él. Y un dato que no encajaba, como la contraarmada de 1589, en la que los campeones de la libertad eran los agresores fracasados y el imperio del fanatismo se defendía con éxito, simplemente se descartaba por inconveniente, no cabía en la historia que se quería contar. Y el tercer factor, el más doloroso, es la propia España. Porque España, a diferencia de Inglaterra, no defendió su relato con la misma eficacia. La decadencia política y económica de los siglos XVII y XVIII, las guerras civiles, la pérdida del imperio y, sobre todo, una larga tradición de autocrítica nacional que a menudo rozó la autoflagelación, hicieron que los propios españoles acabaran asumiendo la versión de sus enemigos. Llegó un punto en que en las aulas españolas se enseñaba la derrota de la Armada Invencible con la misma resignación con que la contaban en Londres, pero sin la otra mitad de la historia. Sin Gravelinas y los impactos del San Martín, sin La Coruña, sin la contraarmada, sin 1604. España no perdió la batalla del relato, porque no pudiera ganarla. La perdió porque durante siglos casi no se presentó a disputarla, y por eso hoy, 400 años después, muchísima gente puede contarte con detalle cómo los valientes ingleses derrotaron a la Armada Invencible, y no tiene la menor idea de que al año siguiente, esa misma Inglaterra envió una flota enorme que volvió derrotada y diezmada de las costas de Galicia y Portugal, ni de que esa derrota golpeó con dureza el tesoro de Isabel I. No es que la historia mienta siempre sobre lo que pasó, es que decidió contar la mitad que convenía a quien sostenía la pluma, y esa media verdad, sostenida durante 4 siglos, es una de las formas más eficaces de mentira. Hagamos las cuentas finales, sin patriotismo, sin revancha, con los documentos delante. ¿Sufrió España una derrota en 1588? Sí. La invasión fracasó, murieron miles de hombres y se perdió una fortuna. Negarlo sería caer en el mito contrario, y este canal no cambia una leyenda por otra. Pero, ¿fue esa derrota el fin del poder español, una aniquilación naval decisiva, el momento en que el imperio empezó a caer? No, los hechos lo desmienten uno por uno. España conservó el núcleo de su imperio de ultramar, mantuvo sus rutas de la plata, reconstruyó su marina, y al año siguiente rechazó la mayor ofensiva que Inglaterra fue capaz de lanzar, infligiéndole un desastre de magnitud comparable, un desastre que aún hoy casi nunca ocupa el mismo lugar en el relato popular. España siguió siendo una potencia de primer orden durante décadas. La verdadera historia de la Armada Invencible no es la historia de cómo cayó España, es la historia de cómo se construye un mito, de cómo una nación con el poder, el idioma y la continuidad necesarios puede tomar una derrota propia,
enterrarla en el silencio durante 400 años y al mismo tiempo agrandar la derrota del enemigo hasta convertirla en el relato fundacional de su grandeza, y de cómo la otra nación, la vencida en el relato, aunque no del todo en el mar, puede ser tan negligente con su propia memoria que acabe enseñando a sus hijos la versión de quien la combatió. Por eso este vídeo no va en realidad sobre barcos, va sobre quién tiene derecho a contar lo que pasó. Va sobre cuántas de las certezas que llevas dentro, esas que crees firmes como una roca, son en realidad la propaganda de alguien que ganó la batalla de la imprenta hace 4 siglos. Piénsalo. Si una historia tan grande como esta, con flotas enteras y decenas de miles de muertos, pudo ocultarse a plena vista durante 4 siglos, ¿cuántas otras certezas que cargas dentro estarán esperando el mismo examen? La próxima vez que escuches que Dios sopló y la armada fue dispersada, acuérdate de la otra frase, la que nadie grabó en ninguna medalla. La que dice que al año siguiente sopló otra vez, en otra dirección, sobre otra flota, y que esa, por algún motivo, nadie la quiso recordar. Medina Sidonia lo supo cuando suplicó no ir. La Coruña lo supo cuando resistió. Los archivos lo saben desde hace 400 años. Ahora también lo sabes tú.